Las cuentas de luz para los hogares de gran parte del país se subirían sobre el 20% al 2016. Esto debido al incremento en el valor de los nuevos contratos de suministro entre generadoras y distribuidoras. Pero vamos a ahondar, vamos a profundizar en este tema y nos encontramos con el presidente de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Macarena. Algo dibujábamos en la introducción, pero ¿nos puedes explicar tú con mayor detalle por qué se van a producir estas alzas? A ver, lo primero que debo decir es que nosotros como industria no hemos señalado que hacia el año 2016 las tarifas vayan a aumentar en esos niveles, básicamente por lo siguiente, no es que lo estemos negando, efectivamente se pueden hacer cálculos en muchas direcciones, sino porque no hay información suficiente hoy día para poder proyectar exactamente cuál podría ser el incremento de tarifas hacia el año 2016. Pero para el año 2015 todavía tenemos información suficiente y hemos proyectado alzas que están entre el 6 y 7%, porque hacia el año 2015 podemos considerar los contratos actuales más aquellos contratos que van a estar vigentes para el 2015. En cambio, ya hacia el año 2016 debemos tener en mente nuevos contratos que van a ser adjudicados, esperamos, en los próximos meses, y respecto de los cuales todavía, como te digo, no existe información suficiente. Sin embargo, sí hay que ser franco con que nos están escuchando, de que la posibilidad de que hayan incrementos superiores a este 6 o 7% que hemos proyectado para el año 2015, hacia el año 2016, 17 o 18, son efectivas. No podemos hoy día hacer un cálculo preciso respecto de qué niveles estamos hablando, sería irresponsable, no tenemos información suficiente, pero tampoco podemos descartar que eso ocurra. Por lo tanto, sería especular el poder hacer la proyección del alza para los años 2016 y los venideros, pero al menos sabemos que hasta el año 2015... La tendencia es al alza. La tendencia es al alza, pero el año 2015 sería de un 6 o un 7%. Vamos a ir por parte, ¿te parece? Muy bien. Este 6 o 7% es una situación inevitable. ¿Cuánto impacta realmente esto en los consumidores, que son finalmente los que se pudieran ver afectados? A ver, mira, el impacto en las cuentas es el que nosotros hemos calculado entre un 6 y 7%, por lo tanto, dependiendo cuál sea el nivel de consumo que tenga cada uno de los clientes, eso va a afectar la cuenta final en un porcentaje como el que hemos señalado. Sí. Una persona que tiene un comportamiento promedio en la región metropolitana, por ejemplo, que es del orden de los 200 kilos mensuales, y por lo tanto cuentas que están en el orden de los 15, 16 mil pesos, bueno, tendrían un incremento que sería del orden del 6 o 7% respecto de ese monto. Claro, y si avanzamos en el tiempo, en el 2016, 17, 18, los años venideros, tú hablas de nuevos contratos, por lo tanto no sabemos y no tenemos cómo proyectar el alza. Pero la tendencia es siempre al alza. ¿Cuál va a ser la forma de evitar que el alza pudiera ser significativa y que impacte realmente en el bolsillo del cliente final? Claro, lo primero es intentar entender por qué estamos teniendo estas alzas. El motivo es el siguiente: los contratos vigentes hoy día, que tienen un valor promedio por megawatt del orden de los $80 por megawatt, corresponden a contratos que firmamos los años 2006, 2007, 2008, en una época en la cual las expectativas respecto del futuro energético eran muy distintas a las actuales, y en las cuales, por lo tanto, las condiciones de mercado eran muy distintas a las actuales. De hecho, el año 2006 logramos en algunos casos adjudicar contratos a $55, $60, valores que hoy día nos parecen realmente de fantasía. En cambio, hoy día lo que tenemos es una época de varios años en los cuales no hemos sido capaces de construir prácticamente ninguna nueva unidad generadora, y en la cual, desgraciadamente, vemos en el horizonte que probablemente el tipo de unidades de generación que podamos construir sean unidades más caras que aquellas que se proyectaban en el año 2006 o 2007. Por lo tanto, para que se entienda directamente, lo que ocurre es que la escasez de proyectos y el reemplazo de combustibles, desde combustibles más baratos a combustibles más caros, es lo que justifica y explica que los nuevos contratos sean más caros. Y el momento en el cual eso comienza a afectar a las personas que nos están escuchando en sus casas es el momento en el cual comienzan a vencer esos contratos más antiguos y más baratos, es decir, 2015, 2016, 2017. No, está clarísima la explicación, Rodrigo, y ahí también nos metemos en un tema bastante importante, y es cómo también empieza a cobrar fuerza, ¿cierto?, las políticas, y de saber cómo vamos a poder tener, ¿cierto?, y cómo vamos a generar energía, entendiendo que también hay normativas medioambientales, hay proyectos que han sido paralizados. Bueno, ¿cómo ves tú eso en este panorama precisamente? Déjame contestar tu pregunta de dos formas.
Probablemente hasta el año 2019 o 2020 las cartas ya están jugadas, por un motivo muy simple. Los proyectos que no construimos el año pasado, los proyectos que no estamos construyendo este año, definitivamente no van a existir, ni esos ni ningún otro, en un horizonte de 5 o 6 años, porque el plazo mínimo para construir un proyecto de cierta envergadura es de 5 o 6 años. Eso no significa que no podamos en el camino hacer algunas cosas en términos, por ejemplo, de energías renovables, en términos, por ejemplo, de, como ocurrió en el caso de esta licitación, cerrar ciclos combinados, es decir, ocupar la misma infraestructura que teníamos utilizando en la época del gas argentino para poder generar energía con gas natural, pero esta vez licuado e importado y bastante más caro. Esas cosas se pueden hacer en este cortísimo plazo, pero... ¿Esa es la única forma de poder suplir el déficit en el corto plazo? Así es, en el corto plazo, y por lo tanto lo que debemos ser conscientes es que en este periodo de tiempo la posibilidad de que las cuentas de electricidad puedan tener una tendencia distinta a la que hemos anunciado, que es una tendencia alcista, es muy difícil. En cambio, para el futuro, de 2019 o 20 en adelante, definitivamente ahí está el gran desafío. Y el gran desafío tiene que ver con cómo, como sociedad, como chilenos, nos vamos a poner de acuerdo respecto de cuál es la matriz de generación eléctrica que preferimos, cuál es la matriz de generación eléctrica que aceptamos. Yo he venido... ¿Y en esta discusión de cómo ponernos de acuerdo hemos perdido tiempo importante? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente hemos perdido tiempo importante. Sin embargo, la verdad es que el tipo de cambios cualitativos que hemos tenido en la sociedad probablemente eran difíciles de prever. La verdad es que hasta hace algunos años estos temas no eran temas de primera preocupación de la sociedad y hoy día se han convertido en temas de primera preocupación para la sociedad. Y se traducen en las campañas que hemos visto. Exacto, es difícil que ningún gobierno probablemente hubiera estado preparado para el tipo de desafíos que hemos tenido. Por lo tanto, más allá de llorar sobre la leche derramada, más bien lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro, yo te diría que hay dos cosas que hay que tener en mente. Lo primero es que las objeciones de parte de la comunidad a proyectos particulares son siempre legítimas. Uno no puede deslegitimar los puntos de vista de la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, hay que tener en mente que la detención de un proyecto, la eliminación de un proyecto, o mucho más grave, el que de un día para otro digamos, este tipo de proyectos, cualquier proyecto a carbón, por ejemplo, es imposible en Chile. ¿Es legítimo decirlo? Es legítimo decirlo. Sin embargo, tiene consecuencias desde el punto de vista de los costos. Si no vamos a generar energía eléctrica con carbón, si no vamos a generar energía eléctrica con hidroelectricidad de gran envergadura, y aun cuando cumplamos, como estoy seguro va a ocurrir, las nuevas metas ambiciosas en términos de energías renovables no convencionales, es decir, el 20% al año 2025, claro, ese 80% restante va a tener que provenir de fuentes más caras, particularmente gas natural y diésel. Por lo tanto, cambiar la matriz energética en el entendido de avanzar, ¿cierto?, en favor del medio ambiente, poder ponernos de acuerdo en cómo queremos, ¿cierto?, tener la energía, eso va a significar un costo que todos tenemos que asumir. Así es, ahora yo en esto siempre intento ser particularmente cuidadoso. ¿Significa eso que estamos abogando por una matriz energética contaminante? La respuesta es no, definitivamente no. Lo que estamos diciendo es que efectivamente existen trade-off, que si queremos ser aún más estrictos que Europa en materia de normas de emisiones o en materia definitivamente de eliminar de las posibilidades un tipo de tecnología, tenemos que ser conscientes de que eso tiene un costo económico. Tal vez ese costo económico es algo que los chilenos estamos en condiciones de pagar, tal vez ese costo económico es algo que los chilenos deseamos pagar. Lo que no podemos decir es que ese costo económico no existe, que es una fantasía y que es posible tener energía perfectamente disponible, perfectamente limpia, perfectamente abundante y no pagar las consecuencias y los costos que eso tiene. Tú has hablado de que, de aquí a los próximos 5 años hay solo determinadas formas para poder, ¿cierto?, generar energía, y ya indicaba, ¿cierto?, utilizando lo que ya está tal vez construido. Exacto. Pero es una discusión que sí tiene que existir si es que no queremos llegar al 2021 sin esta solución, o al menos sin, como sociedad, habernos puesto de acuerdo en cómo queremos solucionar el problema. Lo hemos planteado, el hecho de haber conseguido ofertas en la licitación que acabamos de adjudicar, de hecho, hoy a las 11 de la mañana, el hecho de haber conseguido ofertas para esta licitación en condiciones que
Gran parte de los expertos, de los académicos e incluso algunas fuentes de mercado señalaban que a los precios que estábamos intentando comprar no íbamos a tener oferta y que íbamos a tener que seguir declarando desiertas estas licitaciones, salvo que modificáramos el precio y lo subiéramos aún más. El hecho de haber logrado una gran parte de las ofertas y haber podido adjudicar el 78% de esa demanda nos ha dado un pequeño verano de San Juan desde el punto de vista del tiempo. Tendremos un año y medio para ponernos de acuerdo en cómo vamos a avanzar hacia adelante. Rodrigo, pero tú estás de acuerdo en que es una discusión que se tiene que dar, una discusión que es urgente y que es importante ponernos de acuerdo desde las distintas posturas. No solo estoy de acuerdo contigo, lo que estoy diciendo es que el horizonte, el tiempo que ganamos es mínimo. Claro. Que es el próximo año, es el 2014, la última fecha que tenemos para ponernos de acuerdo efectivamente en cómo vamos a ir en adelante. Y ahí es que iba a enganchar la siguiente pregunta, porque claro, efectivamente ganaste un verano de San Juan, como lo has dicho, un año más para poder ponernos de acuerdo en momentos en que uno también decide, ¿cierto?, quién va a regir los destinos del país en los próximos años. ¿Crees tú que han sido bien incorporados los temas energéticos en las distintas candidaturas? A ver, uno siempre quisiera más detalle, claro. Uno siempre quisiera que los temas que a uno le preocupan fueran más protagónicos en las campañas. Creemos que el tema energético merece tener un nivel de protagonismo superior al que ha tenido en las campañas. Sin embargo, aún dicho eso... ha sido importante en estas campañas. Aún dicho eso, creemos que el nivel de detalle que se ha entregado permite hacernos una idea. Y probablemente lo más relevante en este sentido, más que los temas puntuales que se han planteado en cada uno de los programas de gobierno, es que sí hemos notado de parte de ambas candidaturas que van a llegar a la segunda vuelta, sí hemos notado conciencia respecto del nivel de urgencia que tiene el tema. La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ha señalado que en los primeros 100 días de gobierno pretende abocarse a tener un plan concreto y preciso de cómo vamos a ser capaces de enfrentar el tema energético. Yo creo que a estas alturas ya nadie puede no estar consciente de que el tema energético es probablemente el principal escollo para el desarrollo del país desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, porque si no logramos seguir desarrollando Chile desde el punto de vista productivo, definitivamente eso va a tener impactos directos en la vida normal de cada uno de nosotros en nuestras casas. Rodrigo, la tarea es difícil, porque poner de acuerdo, ¿cierto?, a los distintos actores en pensar en cómo, ¿cierto?, vamos a solucionar el tema energético es una tarea sin duda compleja. ¿Cómo empiezan desde el área donde tú estás a poder conocer, además, en una geografía tan diversa, en un país, ¿cierto?, tan diverso, ¿cierto? Yo te diría que lo primero que uno debe hacer desde el punto de vista de los privados es legitimar los puntos de vista de quienes opinan. Yo soy un total adversario a responsabilizar de nuestra crisis energética a quienes protestan, a quienes se oponen a los tribunales de justicia. Hay quienes han planteado o han dado a entender que la culpa en definitiva es de quienes se oponen. Eso nunca es cierto. La oposición a un proyecto, como acabo de decir, siempre es legítima. Debemos primero que nada escuchar los puntos de vista, pero en segundo lugar debemos ser conscientes de que probablemente parte de esa discusión se basa en un entendimiento incorrecto respecto de ciertos elementos, de información respecto de ciertos elementos. Pero al mismo tiempo sí debemos ser conscientes de que Chile está al debe en tres aspectos que son fundamentales. El primero es ordenamiento territorial. Gran parte de la judicialización de proyectos se debe a que no tenemos claridad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, de cuál es el destino preferente de cada una de las zonas de nuestro territorio. Y por lo tanto, legítimamente, cada uno de los habitantes de una zona geográfica pueden señalar que ellos consideran que su zona geográfica debe ser respetada primordialmente para el desarrollo del turismo, de la agricultura, de la vitivinicultura, y no para el desarrollo de proyectos energéticos. Debemos tener claridad en ese sentido y por lo tanto tener un sistema de ordenamiento territorial participativo, el cual realmente todas las comunidades puedan opinar a efectos de decir, miren, en estas zonas geográficas vamos a desarrollar este tipo de proyectos y en estas zonas geográficas vamos a permitir que eventualmente se desarrolle otro tipo de proyecto. Lo segundo tiene que ver con lo que hemos denominado justicia territorial. En un país como el nuestro, con nuestra geografía, que es larga y angosta, como sabemos, y que tiene distintos tipos de geografías y distintos tipos de vocaciones productivas, desgraciadamente suele darse el siguiente fenómeno.
hay zonas geográficas en las cuales se genera gran cantidad de la energía que es consumida por otras zonas geográficas. Claro. Y por lo tanto, en forma legítima, las personas que viven en esa zona geográfica, que es la que produce energía, se sienten afectadas y no suficientemente recompensadas. Creemos que debemos modificar eso y debemos ser capaces de hacer que la gente que vive en la zona geográfica que más está aportando al desarrollo energético del país puedan ser premiadas y beneficiadas. Y en tercer lugar, y esto probablemente sea lo más complejo desde el punto de vista práctico, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son los trade-offs que tenemos como país. Yo vuelvo a insistir, podríamos llegar a considerar como país que una zona geográfica debe mantenerse completamente virgen, que no debemos tocarla ni afectarla desde ningún punto de vista y que vamos a respetarla simplemente para el turismo, para el deporte de aventura, etcétera. Está bien, eso es legítimo. Lo que no podemos decir es que eso no tiene efectos económicos para el país, porque los tiene. Y los costos de los cuales habíamos conversado Así anteriormente. Bueno, da para larga la conversación. Muy larga. De todas maneras, quiero agradecer la explicación que nos has dado, el por qué, ¿cierto?, va a ocurrir esta alza en el corto plazo y clarita la explicación también de lo que viene y la discusión para el futuro. Rodrigo, gracias. Muchas gracias a ustedes.